Que el Señor continúe bendiciéndoles a todos. Muy agradecido a Dios y también a los pastores por la confianza de permitirnos estar con ustedes para compartir hoy. Yo vengo de parte de Dios con mucho temor y reverencia a Dios. Perdone que no estoy acostumbrado a predicar en púlpito chiquito así, pero yo voy a tratar de hacerlo. Ok, gracias. Como Dios me ayude. Y como les decía, hemos estado orando desde el momento que Dios puso este propósito delante, por cada uno de ustedes, por la iglesia. Y Dios me ha dado un pensamiento que quiero, por medio de su Espíritu Santo, desarrollar durante estos días. Es un tiempo de enseñanza. Quiero, como ha orado el pastor, que el Espíritu Santo, que es el que tiene en su mano la obra de la iglesia, el crecimiento y la extensión de la iglesia del Señor, tome estos 3 días para hacer algo marcante, algo permanente, algo fructífero en nuestras vidas. He sentido de Dios decirles algo. Voy a pedir que el abanico me lo pongan en otra dirección. Perdonen que ellos puedan seguir recibiendo, porque me mueve las páginas y me va a entretener. Gracias. Perdonen la molestia, pero es que me mueve. ¿Será este también? Sí, porque la brisa da acá en la Biblia. Entonces, como les decía, es un gozo poder estar acá con esta encomienda de Dios. Quiero decirle algo a usted. En este retiro de estos 3 días, el Señor ha puesto en mi corazón decirle que usted no va a pensar en usted en estos 3 días. Dios quiere llevarlo a pensar en toda la totalidad de la iglesia a la que usted pertenece. Quiero que Dios, que me ha entregado esta encomienda, la prospere. Él va a llevar nuestras mentes en estos 3 días a pensar en una mentalidad de cuerpo, de la iglesia a la que yo pertenezco. Orando a Dios por el mensaje, por la enseñanza, sentí una fuerte impresión del Espíritu, diciéndome a mi espíritu que es el tiempo de crecer. Es el tiempo de crecer. Y cuando llega el tiempo de crecer, Dios desata el crecimiento y nada ni nadie lo puede detener. Dios va a quitar, Dios va a remover, Dios se va a encargar de todo lo que intente detener el crecimiento, porque es el tiempo, es el tiempo. Y es la palabra que yo recibía del Espíritu, que cuando llega el tiempo de crecer, se desata el crecimiento. Ustedes han tenido un tiempo siendo edificados, siendo formados, siendo discipulados, y sentí fuertemente de Dios que los que han recibido el manto se van a multiplicar grandemente, pero no así los que no han recibido el manto. Voy a hablar de parte de Dios, no tengo compromiso con el hombre, sino con el Espíritu Santo que me ha dirigido hacia acá. Y quiero empezar hoy hablándole de esa manera. El que está aquí en este retiro no lo trajo el pastor Omar, ni la pastora, y lo trajo el Señor. Porque eso fue lo que le pedí a Dios, que el que esté, seas tú el que lo lleves, porque lo que Dios va a hablar en estos días es para personas que han sido barbechadas y que están listos para recibir esta palabra, porque es el tiempo de crecer. El que no ha recibido el manto pastoral, el que no ha recibido el discipulado pastoral, el que no se ha sometido a la visión que Dios le ha dado a esta iglesia, no va a caminar ni se va a multiplicar con esta iglesia. Son los que han recibido el manto. Y yo soy claro de parte de Dios. Y esta enseñanza tiene el objetivo de preparar los corazones, esta serie de enseñanzas, para eso que Dios va a desatar en este tiempo. Así es que yo quiero que usted vaya conmigo a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1.
Quiero que usted lea conmigo el verso 1 en adelante. Aquí vamos a empezar en esta tarde. Dice la palabra de Dios: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes directos de Jacob. Todas las personas descendientes directos de Jacob. Eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel, fueron fecundos y se hicieron muy numerosos. Se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos, y la tierra estaba llena de ellos. ¿Quiénes fueron numerosos, fueron fecundos y se multiplicaron? Los hijos de Israel. Note que en el verso número 1 y número 2 dice que entró Jacob con sus hijos. Pero en el verso 7, cuando habla del pueblo multiplicado, fuerte, numeroso, no dice los hijos de Jacob. Habla de los hijos de Israel. Es importante entender y ver esa diferencia. ¿Por qué? Porque hubo una etapa, hubo un proceso entre Jacob e Israel. A Israel, Dios no multiplicó a Jacob. Dios no fecundó a Jacob. Dios multiplicó y fecundó a Israel. ¿Por qué razón? Es un asunto de tiempo. Es un asunto de etapa, es un asunto de procesos. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, entramos, salimos después que aceptamos a Jesús. Y Dios nos ministra de muchas maneras. Dios nos da líderes que nos apacienten. El Señor nos va sembrando una semilla. Y entramos y salimos. Se pasan los días, las semanas, los meses, los años. Y no logramos despertar a la realidad que estamos metidos en un proceso que apunta hacia una fecundación y hacia una multiplicación que Dios tiene en su corazón. Yo no soy el joven de 14 años que entré a la iglesia cuando me convertí a Cristo. Si hoy yo estuviera en el mismo sitio, amados míos, eso hubiera sido una señal de que yo no me sometí a procesos ni tampoco nací de nuevo. A través de todo mi caminar con el Señor he visto el don, los dones. He visto la obra de Dios en mi vida y a través de mi vida ser fecundada y multiplicada. ¿Por qué razón? ¿Porque fui llamado? ¿Porque soy un pastor? No, porque me sometí a un proceso. Acepté el proceso de Dios en mi vida. Si usted me preguntara a mí, Pastor Ogando, ¿a qué le debe usted que usted hoy esté donde usted está y esté haciendo lo que está haciendo? Yo jamás le diría que se debe a mi experticia, a mis capacidades, a mis habilidades. No, a la gracia de Dios que me ha procesado. Y yo te quiero decir que hubieron personas en mi vida que Dios usó para formarme, para equiparme, para procesarme, que algunos de ellos no tenían mejores cualidades que yo, humanamente hablando. Sin embargo, por la posición que Dios le dio a ellos sobre mi vida, por la investidura que ellos tenían, yo tuve que someterme a ellos, porque esa persona Dios me la dio para procesarme a través de ellas. Y el hecho de haber pasado esos procesos, llegó el momento que Dios me cambió el nombre. Y comenzó una nueva etapa en donde yo comencé a ver en mi vida crecimiento, multiplicación. El don de la evangelización se desató.
El don de la enseñanza se desató en mi vida. Los dones del servicio se desataron. Y yo me veía predicando en la escuela y ganando almas para Cristo y la persona confesando a Cristo con lágrimas. Yo veía a Dios moviéndome a levantar un grupo de estudio bíblico en el patio de una casa del antiguo barrio donde yo vivía antes de convertirme. Yo vi al Señor entregándome en las manos ministerios que yo mismo me quedaba sorprendido por la confianza que mi pastor comenzó a poner en mí. El día que mi pastor me dijo, Dios me dijo que tú predicas el domingo, siendo yo un joven de 17 años, a una iglesia de más de 400 miembros, yo temblé. Pero el pastor me dijo, Dios me dijo, confía en Él, que Él te va a usar. Y yo prediqué, me tomé casi 3 horas enredado en la pata de los caballos del Apocalipsis, porque escogí la porción más espectacular para tratar de traer una predicación novedosa, cosa de juventud, pero era parte del proceso. Y me enredé en las patas de los caballos y duré casi 3 horas tratando de salir. Y mi pastor sentado se reía y me miraba. Y uno de los discípulos pasó y me subió un reloj como para que me recordara que te tienes que terminar. Y el pastor lo regañó, le dijo, tú no tenías que hacer eso. Yo soy el pastor de la iglesia. Eso es parte de su proceso, porque él es un futuro ministro. Y yo aprendí a partir de ahí que no tenía que robarme el show. Que cuando Dios me daba la oportunidad tenía que servir. Mi pastor me lo reafirmó. Con amor. Y yo fui siendo corregido, siendo formado, hasta el punto que cada vez que agotaba un proceso bajo los líderes que Dios me puso, el Señor me añadía más confianza. Y yo crecía. Y por medio de mí la obra crecía también. Entonces, note bien que los que fueron fuertes, los que se hicieron fecundos en Egipto y los que se multiplicaron y fueron numerosos, fueron los hijos de un hombre transformado, procesado. Porque solamente el hombre, la mujer procesada en Dios, a quien le ha sido matado el orgullo, el ego, el egocentrismo, a quien le ha sido arrebatada su propia agenda, aquel que le ha sido totalmente aniquilado el deseo de brillar, de fama y de ambiciones carnales, mundanas, es la persona que está lista para formar a otros e impartirle a otros, porque no se transfiere una doctrina, no se transfiere un folleto, no se transfieren conceptos, se transfiere una vida. Por eso, multiplicación en el contexto de la vida del reino, crecimiento, no es número, es muchísimo más que eso, es transferencia de vida, es reproducción de quien Dios es en ti, de lo que Dios ha formado en ti, de lo que Dios ha procesado en ti. Cuando llegó el momento que ya Jacob no era Jacob, sino Israel, entonces estaba listo para multiplicarse. Y se desató en él la fecundación de Dios. A tal medida que cuando se hablaba de Israel como un pueblo fuerte, numeroso, grande, influyente en la tierra, en cualquier condición, porque aquí estaban como esclavos. Ni siquiera estaban ocupando una posición prominente, eran los esclavos, pero el mismo faraón que los esclavizaba y el pueblo enemigo de Dios, en esa circunstancia de esclavitud, los mismos enemigos y el diablo mismo reconocía que el pueblo era fuerte, que el pueblo era numeroso, que el pueblo era fecundo, porque esta opinión no es la opinión de un judío, no era la opinión de uno de la parte del pueblo, era la opinión del mismo faraón y del pueblo de Egipto, como lo veían. Y Dios me dijo que a ti, ministerio, preparando el camino al rey, va a llegar el momento que los que te vieron ayer te verán mañana y no te reconocerán. Van a ver en ti la fecundación de Dios. Van a ver en ti, iglesia amada, un pueblo fecundo, fuerte, numeroso. Y te estoy ministrando ahora y créeme lo que te digo. No te estoy mirando en el grupo numérico que estás aquí. Te estoy mirando, llenando, escogiendo. Veo una próxima reunión en un lugar más espacioso porque los hijos serán traídos. Se multiplicarán los que han sido procesados. Porque es el tiempo, me dijo Dios. Entonces, notemos bien aquí, en ese verso 7, esas 3 palabras, que son las palabras que nos van a ocupar y en el contexto que nos vamos a mover en estos días. Dice que aquella generación, los hijos de Israel, fueron fecundos, fueron numerosos
y se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos. Entonces, repita conmigo: fecundos, numerosos, poderosos. Repítalo de nuevo: fecundos, numerosos, poderosos. Así te ve Dios. Ahora, la pregunta que se levanta, lo primero es: ¿cómo te ves tú, ministerio, preparando el camino al Rey? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te consideras tú? ¿Tú te consideras que eres fecundo, que eres un pueblo fecundo, que eres un pueblo fuerte, poderoso y numeroso? ¿O piensas, cuando piensas en ti como iglesia, la iglesia a la que pertenezco, la ves como una iglesia chiquita? Una iglesia que está ahí estamos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te miras? ¿Cuál es el concepto que tienes? ¿Cuál es tu autoestima como iglesia? Entonces, porque dependiendo del concepto de tu autoestima como iglesia, así se va a cumplir lo que Dios ha dicho sobre ti. Por esa razón fue que se dieron los cambios de los nombres. Porque cambiando el nombre, Dios cambiaba el enfoque, la percepción y la autoestima. Cada cambio de nombre en la Biblia implicaba, escuchen bien esto, cada cambio de nombre en la Biblia implicaba una obra de Dios en la autoestima de a quien le cambió el nombre. Nunca aquellos que llegaron a un tiempo en el cual Dios les cambió el nombre siguieron pensando igual de sí mismos. Ni nunca fueron los mismos. Nunca quedaron en la misma condición. Yo quiero decirte hoy que Dios en estos 3 días va a cambiar la percepción que tú tienes sobre ti mismo. Es lo primero que va a hacer. Porque no puede haber crecimiento, no puede haber fecundación, no puede haber una extensión de lo que Dios ha depositado en ti si tú no te ves diferente. O sea, te miras como Dios te mira y no como tú te ves o como los demás te ven. No es lo que tú puedas decir de esta iglesia. No es lo que la gente pueda decir de esta iglesia. No es lo que se comente de esta iglesia. Es cómo Dios mira a esta iglesia. Ese es el punto cardinal. Que va a ser el punto de inflexión para comenzar a experimentar el crecimiento para este tiempo que Dios trae para esta iglesia. Va a afectar nuestra autoestima. Va a cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque para Dios ahora hacer lo que va a hacer, no te va a llamar de la misma manera, no te va a hablar de la misma manera, no te va a hablar de los mismos temas, te va a hablar de acuerdo a lo que se desata de ahora en adelante, te va a llamar y te va a tratar de acuerdo a la estatura que te ha dado y a la cual te lleva de ahora en adelante. Pero si tú sigues viéndote igual, el diablo te va a estancar. Aquí nosotros vemos las circunstancias en las que se habla del pueblo de Dios. Una circunstancia de esclavitud. Una circunstancia de oposición y de opresión. Pero sin embargo se siguieron multiplicando. La opresión, la humillación de Faraón y de Egipto. Oiga, el intento asesino de asesinar a los niños. La conspiración en contra de la vida de los varones no detuvo el crecimiento. Las parteras escogidas para asfixiar a los niños no detuvo el crecimiento. Porque no dependía de ellos, no dependía de su circunstancia, dependía de que ellos eran lo que Dios dijo que ellos eran. Y funcionaran y se movieran en esa dimensión. Por ejemplo, verso 12, mire. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban, de manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos. ¿De quién? ¿De los hijos de quién? De Israel. Diga a tu hermano, si eres hijo de Israel, nada detendrá tu multiplicación.
Entiende la palabra hijo de Israel en el sentido que te lo he explicado. Iglesia procesada, iglesia cuyo nombre se lo puso Dios, iglesia que pertenece a un propósito divino y está llevando a cabo un proyecto divino. Dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y yo pregunto, ¿por qué la extrema opresión, la humillación no detuvo su multiplicación? El propósito de Dios, primero que todo, porque no dependía de lo que Faraón le hiciera o no le hiciera, no dependía de lo que el diablo planificara en contra de ellos, dependía de que llegó el tiempo de salir de Egipto como un pueblo numeroso. Llegaron al punto del crecimiento y del momento en el que ya tiene que darse la partida. Entraron 70 y salieron más de 1.000.000 en 400 y tantos años. Porque había una palabra dada a Abraham. Hubo una palabra. Usted se recuerda dónde empezó todo esto. Empezó en un hombre y una mujer que la mujer era estéril y el hombre era ya viejo. Sin embargo, de esa mujer estéril y de ese ancianito, hoy vemos aquí que los mismos enemigos que oprimen porque se levantó un faraón que no conocía a José, reconocen que este pueblo era fuerte, era numeroso y era fecundo. Pero todo empezó en un viejito y una viejita estéril, a quien Dios les dio una palabra y a quienes les cambió el nombre. Oye, cuando tú miras ahí en el capítulo 1, el verso 12, dice, mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Yo veo algo en lo natural y es que a pesar de la opresión se mantuvo la multiplicación porque la opresión no detuvo la relación. Los hombres llegaban, aunque habían trabajado y estaban explotados, llegaban a su casa y tenían relación con sus esposas, con fuego, con pasión, porque los hijos no nacen si no hay una relación íntima. La condición no impidió la relación. Y para que haya multiplicación y crecimiento en todo aspecto tiene que haber relación. Y nos vamos a meter en lo adelante más en ese aspecto de la relación. Hoy yo quiero hablarte de lo que es la percepción para después hablarte de la relación. Hay 3 cosas que Dios va a tocarte en estos 3 días. Te va a tocar tu percepción, te va a hablar de tu relación y te va a hablar de tu visión. Todo eso tiene que ver con el nuevo tiempo de tu multiplicación, de tu crecimiento, ministerio, preparando el camino al Rey. Entonces Dios tiene que hacer algo en tu percepción para poder provocar y llevar a cabo en este tiempo su crecimiento. Por ejemplo, pon un marcador y yo quiero que vayas a Génesis capítulo 17, que te voy a mostrar algo. Génesis 17. Dice la palabra, verso 1. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto entre tú y yo, ¿y qué haré? Te multiplicaré en gran manera. ¿A quién se le apareció? A Abraham, no. A Abraham. Note eso, es importante.
Él se le aparece a Abraham, que se pronunciaría mejor Abram, para entender el cambio del nombre en un rato. Y le dice, yo te voy a multiplicar en gran manera. Y ustedes conocen la condición en la que estaba y Sarai. Y luego dice, Abram, otra vez, mira el nombre, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ahí está. Note que la rema, la palabra, la revelación que viene, es que viene una multiplicación. Pero le está hablando ahora a Abram. Ya no se llamará más que tu nombre como Abram. Tu nombre será como Abraham. ¿Qué se le añade al nombre? La H. Marque eso. Realmente en el hebreo lo que se le añade es una H. En el español, ¿verdad? Pareciera que se le añade más letras, pero en el hebreo es una H que se le pone al nombre. Ya no serás Abram, ahora se le mete una H al nombre y se será Abraham. Ahora, note bien esto. Después que Dios en el 5 le cambia el nombre, dice, ya no se llamará más tu nombre Abram, tu nombre será Abraham, pues te he constituido. Note que está en tiempo pasado. No dice yo porque yo te voy a constituir, no, porque ya yo te constituí. ¿Te he constituido en qué? Padre. En padre de una multitud de naciones. Ministerio preparando el camino al rey. Hoy el Señor te dice, yo ya te constituí como madre de muchas generaciones. Y te voy a cambiar el nombre. Tómalo espiritualmente. Significa no te verás más igual a partir de este retiro. Ni tampoco serán los mismos. El Señor hoy te pone la H. No es que te va a cambiar el nombre del ministerio. No le cambió el nombre a Abraham, le puso Abraham. Se quedó el mismo Abraham, pero con un H en el medio. Abraham, ahí está. En la H es que está el detalle. Dígalo conmigo. En la H es que está el detalle. ¿Y en quién me puso la H? Él te dijo, hoy vas a crecer. Tienes que creerlo. Es tiempo de crecimiento. Tú tienes que salir de aquí creyéndolo, cantándolo, proclamándolo, declarándolo, hablándolo, predicándolo, orándolo, dando gracia. Vas a salir de aquí mirando a todo aquel que Dios ponga a tu lado como un posible miembro de la iglesia a la que tú perteneces. Una ovejita que pertenece a este rebaño. No vas a andar con la misma visión. No vas a andar con la misma percepción. Ahora Dios va a cambiar tu percepción. Porque te pone la H de la fecundación. Y mira, sigue leyendo para que veas qué tremendo esto. Algo bien interesante. Dice el 6, yo te haré muy fecundo. De ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y luego le dice, te daré las posesiones de las naciones. Ahora, mire el 9. Dios dijo de nuevo a quién. Ya el Señor no habla con Abraham. ¿Le habla a quién? A Abraham. Ya entre Abraham y Dios no existe lazo. Eso pasó. Todo el nivel de relación de Abraham para atrás, se quedó en el pasado. Ahora él entra a otro nivel de relación que va a desatar la fecundación. Dios ahora le habla
a Abraham. Ya no habla con Abraham. Luego en el verso 15 dice, Dios dijo también a Abraham otra vez. ¿Y a quién? A Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino ¿quién? Sara. Otra vez. No solamente le cambia el nombre y le mete la H al hombre, sino que le mete la H también a Sara, porque en el hebreo es Sara con H, en el idioma hebreo. Note bien esto. Entonces, mire qué Dios hace. No solamente le cambia el nombre al que va a poner la semilla, sino a la que va a prestar el útero. Y el Señor dice, así como no voy a hablar más con Abraham, no me voy a relacionar más con Abraham, tampoco me voy a relacionar más con Sarai. Quiero una relación en otro nivel porque viene tiempo de crecimiento. Quiero otro nivel de fe, quiero otro nivel de relación, quiero otro nivel de función. Porque voy a tratar con multitudes. Porque voy a manifestar, llegó el tiempo de manifestar el proyecto que tengo contigo. Y no lo puedo hacer con el hombre y la mujer de atrás. Tengo que hacerlo con el hombre y la mujer de ahora en adelante. No lo puedo hacer con la autoestima vieja que tú tenías de ti mismo. No lo puedo hacer mirándote tú como tú te veías. Tengo que darte una nueva percepción de ti mismo para poder lograr lo que yo quiero lograr en ti. Sara, no quiero que te sigas mirando como Sarai. Quiero que te veas como Sara. Abraham, no quiero que te sigas mirando como Abraham, quiero que te veas ahora como Abraham. Porque eso es lo que eres ahora. Quiero que cuando vengas y me traigas el sacrificio, quiero comulgar con Abraham, no más con Abraham. Cuando me des tu alabanza ahora, cuando me des tu oración, no quiero que me hables como Abraham, quiero que me hables como Abraham. En tu relación conmigo, yo me voy a relacionar con Abraham, porque ese fue el nombre que yo te puse. Ven con la H. Y lo mismo Sara. Y entran en ese nuevo nivel, porque es una nueva etapa de madurez. Diga conmigo proceso. Ese hombre y esa mujer pasaron 25 años de proceso, amados. Tratando con el mismo Dios, sometida a la misma autoridad, recibiendo el programa de Dios. No fueron ambivalentes, no tuvieron un día con Jehová y otro día se fueron con el Dios Baal o con otro Dios cananeo. Siempre 25 años escuchando a Dios en sus debilidades y en su fortaleza, pero el mismo Dios, el mismo Maestro. Y le voy a decir algo a usted, escúcheme bien, le voy a decir algo a usted. Si usted ha tenido una conducta cambiante de iglesias y usted está aquí pensando en mudarse para otra, Dios te dice hoy, cambia esa conducta, porque te pongo la H. Ha llegado una etapa de madurez. El hombre y la mujer maduros, cuando llegan a una etapa que aceptan el reto de ser fecundos y de que yo cumpla en ellos el plan que tengo, tienen que ser estables como yo soy estable y como estable es mi promesa. Ya era el hombre maduro, era el hombre procesado, la mujer procesada. Entraron a una nueva etapa de madurez, de creerle a Dios, de caminar con Dios y de verse como Dios lo veía. Ya el trauma de la antigua familia quedó atrás. La dependencia en su riqueza, en quien él era en términos humanos, quedó atrás. Ahora la dependencia es total en Dios. Y note que el Señor no solamente ahora habla con Abraham y con Sara, sino que dice el 18 que el Señor se le apareció ¿a quién?
¿A Abraham? A Abraham. Dios se le aparecía a Abraham. Cuando usted ve la relación de Dios con Abraham y ve después que le cambia el nombre, la relación con Dios es otro nivel. Por eso Dios no le pudo dar el niño siendo Abraham. Se lo dio fue cuando era Abraham. Porque Dios no le iba a pedir a Isaac siendo Abraham y él se lo iba a entregar si se lo daba. No estaba en un nivel de madurez de entender que la voluntad de Dios era primero, que el proyecto de Dios era primero, que lo de Dios estaba primero y que lo que valía era lo de Dios, no su deseo. Pero cuando Dios le pone la H, es otro hombre capaz de aceptar la voluntad de Dios y de llevar a cabo una obra de Dios, aunque eso costara su propio dolor. Porque Dios, escuche, en todo esto que le estoy comentando, lo que me hizo entender el Espíritu Santo, Dios no va a multiplicar nuestra humanidad, Dios no va a multiplicar nuestro orgullo, Dios no va a multiplicar nuestra dureza, Dios no va a multiplicar nuestra desobediencia, Dios no va a multiplicar nuestras obras humanas, Dios va a multiplicar la obra de su Espíritu en nosotros, Dios va a multiplicarse Él en y a través de nosotros. Eso es crecimiento. Crecimiento real en la Biblia no es simplemente un aumento en el número, es que la vida de Dios se hace fecunda en nosotros. Hay número también, pero en ese nuevo que se añade, en esa nueva que es añadida, hay una transferencia de la vida del reino, hay una transferencia de la naturaleza divina. No es crecer por crecer, no es aumentar por aumentar, es que Dios se vea en lo que se está aumentando. Y eso solamente puede suceder en Abraham y en Sara. No en Abraham ni en Sarai, porque Abraham era carne y sangre, Sarai era carne y sangre, pero ahora Dios está en ellos y lo que se va a multiplicar es la semilla de Dios en ellos, esa palabra que le fue depositada. Fíjense que en el idioma hebreo las letras tienen números y esos números tienen significado. La I, Sarai, la I es la letra número 10 y significa obras. Por eso los 10 mandamientos. Tú vivirás por hacer, por cumplir estos 10 mandamientos vivirás, le dijo Dios a Israel en la ley. La ley de Moisés estaba basada en las obras. El 10 tiene que ver con obras. Pero la letra H en el alfabeto hebreo es la número 5 y significa gracia, el número 5. Escuche bien esto. O sea, ahora yo te meto en una dimensión de mi gracia porque lo que voy a multiplicar en ti es mi gracia y por mi pura gracia. No va a depender de ti. No voy a multiplicar tus obras, voy a multiplicar las mías. Note el cambio. Te llevo a otra dimensión. Te llevo a otro nivel de relación. Porque viene una multiplicación. Ahora, si usted nota, para Dios llevar a Abraham hasta ahí, cambiarle el nombre a Abraham, Dios tuvo que hacer tantas cosas en ese hombre que cualquier otro hombre se hubiese quedado en el camino. Primero la espera del cumplimiento de la promesa por 25 años, dando vuelta en un desierto, sembrando altares. Dios le quita a su sobrino, Dios le quita al papá, le quita a los hermanos, Dios le quita todos los vínculos. Escuche, cuando Dios pensó en ese punto, en esa fecha, en ese nuevo tiempo donde iba a comenzar a reproducirse en este hombre, a cumplir su voluntad en este hombre, porque Isaac representa la voluntad de Dios, la obra de Dios en Abraham. Ismael es comparado con obra humana porque fue un plan de Sara, de Sarai, mejor dicho. Ismael fue un plan de Sarai. Pero Isaac no, Isaac fue producto de una palabra, voluntad de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, cuando llegue el momento de Dios desarrollar este crecimiento, de comenzar a desatar ese crecimiento, ¿qué hace el Señor? Ya lo tiene limpio de todo lo que no debía multiplicarse. ¿Por qué? Porque los intereses de Lot, su sobrino,
no eran los intereses de Dios en Abraham. Lot era materialista. Lot estaba pensando en él. Lot es la tipología del cristiano que va a la iglesia buscando su bendición y ve a Dios en términos de resolverme mis problemas, de que Dios me bendiga. No es una tipología del cristiano que su visión es el reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lot no, Lot era las cosas primero, las cosas segundo y las cosas tercero, y vivía peleando por sus cosas. Pero Abraham iba entrando a otra dimensión en su proceso, de que las cosas no es lo principal, es la voluntad de Dios, es el llamado de Dios, son los intereses de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Le quita a Lot, le va quitando todo y lo va formando lo que Dios no quería multiplicar. Por eso, entiende, iglesia, preparando el camino al rey, hay cosas que te han sido quitadas, hay personas que te han sido quitadas. Hay cosas que porque Dios va a multiplicar lo que es de Él en ti. Dios va a multiplicar lo que Él tiene para ti. Dios va a multiplicar lo que Él se ha propuesto contigo como iglesia. ¿Me doy a entender? Tienes que entenderlo así. Y qué bueno que cuando Dios quita siempre añade más de lo que quita. Y eso es lo que va a pasar con esta congregación. Entonces es importante entender esto. Ya Dios no tiene relación con ese antiguo tiempo, ni con ese antiguo hombre y esa mujer. Dios ahora se va a relacionar con Abraham y con Sara. Con ellos habla, a ellos se le aparece y a ellos multiplica. Asimismo pasó en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Juan, capítulo 1. Vamos a correlacionar esta verdad revelada en el Antiguo Pacto con el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1. ¿Cuál fue el líder encargado de la iglesia primitiva? ¿Recuerda ustedes? Pedro, después Santiago. No te equivocaste. Pero Pedro fue el primero que estuvo al frente. Miren, sin embargo, cuando Pedro llega al Señor, miren Juan 1, ¿cómo llega Pedro? El versículo 40, número 40. Andrés, 1:40 del Evangelio de Juan. ¿Lo tienen? Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón, porque como está escribiendo el evangelista, en los años 90 se cree que se escribió este evangelio, está narrando hechos ya acontecidos. Él dice, se está refiriendo a Simón Pedro, pero cuando Pedro llegó a Jesús, todavía él no se llamaba Pedro, no era conocido por Pedro, era Simón. Por eso dice el siguiente versículo que les acabo de leer, dice, este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Él lo llevó a Jesús y mire, y al verlo, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa ¿qué? Piedra. Note bien. El Señor está revelando un propósito que en ese momento Pedro no entendió ni papa. Él no sabía lo que estaba pasando. Él apenas acababa de llegar. Ellos estaban siguiendo a Juan el Bautista y de Juan el Bautista pasan a Jesús. Y cuando llega Jesús, el Señor le sale con eso de primera. Óyete,
tú te llamas Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado. Tú no seguirás siendo el mismo. Va a llegar un momento que te vas a convertir en Cefas, en una piedra. Originalmente en una roca. Entonces, cuando usted busca la palabra Simón y la palabra Pedro y la relaciona en el original, se va a dar cuenta que la palabra Simón es una palabra que significa arenillas sueltas, piedritas, arenillas, mientras que la palabra Cefas significa una roca sólida. Entonces, lo que le está diciendo el Señor es: ahora tú eres una arenilla suelta. Y eso se revela en el carácter de Pedro. Cuando usted rastrea el comportamiento de Pedro antes del Pentecostés, usted va a ver a un Pedro ambivalente que hoy dice una cosa y mañana hace lo contrario. Un hombre impulsivo, inestable, en otra palabra, humanamente inconfiable. Una arenilla llevada por el viento, que un día está aquí, otro día está allá. Pero el Señor le dijo: tú te convertirás en una piedra, tú llegarás a ser una piedra. Ahora la pregunta: ¿en qué estaría pensando Jesús cuando le dice a Pedro: te voy a convertir en una roca? No seguirás siendo una arenilla, tu carácter va a ser cambiado. ¿Ah? Jesucristo le está diciendo: yo te voy a dar mi carácter. Tú ahora eres Simón, una arenilla, un ambivalente, no tienes personalidad, eres hoy sí, mañana no. Yo sé quién eres tú. Así como le habló a Natanael cuando le dijo: te vi debajo de la higuera, que también le habló de quién era. Eres un israelita en quien no hay engaño, porque él conocía. Pero yo, cuando tú tengas mi espíritu y esté gobernado por mi espíritu, que lo que te lleve y te traiga sea mi espíritu, cuando yo te sea impreso en ti mi carácter, mi personalidad, tú vas a ser una roca. Entonces, eso es lo que yo voy a multiplicar. No voy a multiplicar arenillas. No voy a multiplicar a Simón. Yo no quiero Simoncitos, quiero Pedros. Y por eso te voy a dar mi carácter. Tanto así que cuando usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 16. ¿Por qué yo le digo a usted que Jesús le está hablando de que le va a dar su carácter? Porque usted sabe que en la Biblia, ¿cómo se le llama a Jesús? La piedra angular. Ese es el nombre en Isaías proféticamente. Y luego el mismo Pedro, en Primera de Pedro, dice que Jesús es la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. O sea, Pedro mismo, por eso es que yo no creo que cuando le dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a Pedro, que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, sino sobre la confesión que Pedro había dicho. Y lo relaciona con el nombre que él le puso. Entonces ese nombre está relacionado con quién es Jesús, que él es la roca. Por eso es que le dice: te voy a dar mi carácter y serás roca, ya no serás arenilla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en el 16, miren lo que sucede del Evangelio de Mateo, verso 15 dice: les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? La pregunta no era ¿quiénes son ustedes?, sino ¿quién dicen ustedes que yo soy? Ese era el problema ahí. ¿Quién era Jesús? Entonces Pedro, por revelación, contesta, respondió: Simón Pedro. Ya no es solo Simón, ahora es Simón Pedro. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, ¿quién? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, como Simón, tú eres un bienaventurado, porque siendo quien eres, arenilla suelta, tú recibes una revelación así. Eres bienaventurado, Simoncito. Pero mire después, siga leyendo para que usted vea. El 18, mas yo también te digo que tú eres, ¿qué, Simón? Pedro. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, aparte de Simón, te estás convirtiendo en un Pedro. Y dice: y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire,
a ti como Pedro. Ya con carácter, ya con mi carácter, ya procesado, ya maduro, ya no en el antiguo nombre, sino en el nuevo nombre. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Note cómo Jesús dice: sobre esta roca que se parece a tu nombre, de esta confesión que es igual que tu nombre, que yo te puse, yo voy a edificar mi iglesia. Y dice que esa iglesia será tan firme, tendrá un fundamento tan sólido, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, como un hombre de carácter, porque tendrás mi carácter formado, procesado, te daré la llave. Pregunto, ¿cuándo fue que Pedro recibe la llave? Le dice: a ti te daré la llave, o sea, en futuro. ¿Cuándo la recibe Pedro? Cuando en el Pentecostés viene el derramamiento del Espíritu y el Espíritu Santo se derrama sobre todos. Entonces Pedro se levanta y predica. Y en esa primera predicación, más de 3,000 personas se convierten a Cristo. La llave que usó fue la autoridad. Y al usar la llave abrió la puerta. Él abrió, ¡pram!, y comienzan a entrar. 3,000 se convierten, amado. Y ahí arranca el crecimiento de la iglesia. Ahí se desata por el liderazgo, no de Simón, sino de ¿quién? De Pedro. ¿Se acuerda de lo que le dije de Abraham? ¿Se acuerda de lo que pasó con Jacob? Mire lo que pasa aquí con Pedro. Cuando llega el tiempo de crecer, Dios cambia la percepción que tienes sobre ti mismo y la alinea con la percepción que Él tiene sobre ti. Lo primero que te va a llevar a entender es que no eres quien dice el hombre que eres, o tal vez lo que tú te concibes que eres, sino quien Dios ha dicho que tú eres. Y que tu crecimiento no depende, escucha bien, de factores humanos. Tu crecimiento no depende de recursos humanos, de logística humana, de una agenda humana. Tu crecimiento depende del Dios que te llamó y que te está diciendo: ya llegó el tiempo. En otras palabras, si ustedes como iglesia, párese, Pastor Omar, voy a empezar por ahí. Se le ocurre orar, adorar, asistir a la iglesia o no asistir, dependiendo de su pastor. O sea, el pastor, su edad, su elocuencia, lo que sea, es que va a definir su percepción sobre esta iglesia. Usted está equivocado, porque Él es un instrumento en la mano de Dios. Pero quien va a capitalizar el crecimiento y la fecundación de este ministerio es Dios, a través de Él y de ustedes. Ahora, si usted piensa en el crecimiento de esta iglesia, en el éxito de este ministerio, en términos del Pastor Omar, usted está pensando como Abraham. Usted está pensando como Simón. Usted está actuando como Jacob. Usted está usted está atrás, en el tiempo de atrás. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios no va a multiplicar eso. Vaya agarrando. Ya Dios no habla con Abraham. Ya Dios no se le revela a Abraham, es Abraham. Ya Dios no habla con Jacob, es con Israel. Ya Dios no se le revela ni habla con Simón, es con Pedro. La llave no la tiene Simón, la tiene Pedro. Entonces, si ustedes como iglesia entran a esta nueva dimensión creyendo que es el tiempo de crecer, porque Jehová lo dijo, y porque Dios nos ha venido trayendo en un proceso donde Él ha determinado, y usted se aboca a creerle a Dios fielmente y a caminar en esa nueva dimensión y en esa nueva percepción, usted va a ver lo que Dios va a hacer. Amén. Puede sentarte.
Se lo voy a poner en términos, en cuadro bíblico. ¿Qué hubiera pasado si Sara hubiera seguido tratando con Abraham, mirándolo como Abraham? ¿O qué hubiera pasado si Abraham sigue tratando con Sara, mirándola como Sarai? El propósito se estanca. Usted va a ver las respuestas de Abraham y de Sara después de esa experiencia. Eran diferentes al tiempo pasado. Ellos se veían, funcionaban como Dios lo había dicho. Ellos estaban actuando de acuerdo a la H que se le puso a su nombre. Hoy Dios te pone la H. De la extensión, de la fecundación y del crecimiento. Se multiplicarán los niños. Serán multiplicados los jóvenes de esta iglesia. Serán multiplicados los adultos de esta iglesia. Serán multiplicados los envejecientes de esta iglesia. Van a llegar. Tu testimonio como iglesia comenzará a tener un impacto en tu comunidad que no lo ha tenido nunca. Amén. Como pasó con Abraham, como pasó con Sara, como pasó con Israel, como pasó con Pedro. Ya los discípulos no veían a Pedro como Simón después del Pentecostés. Era el líder, era el cabeza. Y los que se equivocaron, amados míos, lo sintieron. Ustedes lo ven, les voy a poner algunos ejemplos. Bernabé viene y trae una ofrenda. Y lo pone a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira traen otra ofrenda. Y Pedro era el cabeza, era ante Pedro que venían. Entonces, Simón trató con respecto a la investidura del apóstol, pero Ananías y Zafira y respetaron al apóstol. No trataron a Pedro igual como lo trató Bernabé, porque no eran espirituales. Cuando usted ve, oiga, a Bernabé le había sido cambiado el nombre. Era José que se llamaba, y los apóstoles le llamaron Bernabé, hijo de consolación. Pero Ananías y Zafira no aparece en ningún sitio que le había sido cambiado el nombre. Entonces, cuando Pedro lo confronta, ¿cómo Pedro le dice a Ananías y Zafira? Ustedes por haber actuado de esa manera y respetaron al apóstol. ¿Así le dijo? No, ¿cómo les dijo? Mintieron al Espíritu Santo. Porque quien me puso a mí aquí, quien me dio este nombre que yo tengo y esta investidura, no fue el hombre. Yo represento al Espíritu Santo. Pedro estaba claro de quién era él. Por eso usted ve que Pedro, en medio de las situaciones, cuando no era el Pedro que tenía miedo, que salía corriendo antes. No es el Pedro que hoy era valiente, pero cuando venía la realidad, ya estaba temblando. No, ya no era el Pedro impulsivo. Los que mataron al Señor, los religiosos que condenaron, lo del Sanedrín, que podían matarlo a él también, le dicen, si siguen hablando, los vamos a crucificar a ustedes también, los vamos a matar a ustedes también. ¿Y qué dijo Pedro? Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes, ustedes juzguen si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Un Pedro firme, porque ya él no era Simón. Él ya no podía actuar como Simón porque él sabe que Dios le cambió el nombre. Tú no puedes seguir actuando en las mismas susceptibilidades de antes, iglesia de Dios. Tú no puedes salir de este retiro con la misma mentalidad y con la misma conducta y el mismo comportamiento con el que entraste. Dios te dice, tú tienes que salir con una visión de crecimiento de aquí. Tú tienes que salir con una visión de fecundación. Tú tienes que salir de aquí con una mentalidad del nuevo nombre que Dios te ha dado. No se podrá estar hablando de los mismos temas. En nuestras bocas no podrá haber un tema que retrasa lo que Dios ha dicho que va a hacer. Tiene que ser un tema que vaya acorde con lo que Dios ha dicho. Y saben que eso solamente lo podrán hacer los que se han sometido al proceso. Por eso les hablé desde el principio. Nadie que no ha sido procesado en el propósito que Dios tiene con esta casa va a poder hacer eso. Aunque quiera, no va a poder, porque es un asunto espiritual. Los que se multiplicaron en Egipto fueron los hijos de Israel. Entonces los hijos de esta casa se van a multiplicar. En los que no son hijos, no. A lo mejor hay otra iglesia para ellos.
y yo hablo lo que Dios me ha dicho. Créanme. Por eso Dios hizo barbecho antes de ustedes venir, lo puso a orar, para que estuviesen preparados para recibir lo que Dios les quiere decir. Ustedes entran a un nuevo tiempo de obediencia, a un nuevo tiempo de orden, entran a un nuevo tiempo de crecimiento. Porque Dios no va a multiplicar lo que no es de Él, Él va a multiplicar en ustedes lo que es de Él. Y tampoco va a multiplicar lo suyo, va a multiplicar lo que es de Él. Muy bien. Entonces notamos que el Señor, al hablar de esa nueva dimensión de crecimiento y de expansión, rompe con un pasado, deja atrás un tiempo viejo y trae un nuevo trato, una nueva dimensión. Y aquellos que caminaron, aquellos que creyeron y avanzaron en esa nueva dimensión, experimentaron la multiplicación que Dios había prometido en todos los aspectos. En todos los aspectos. Por ejemplo, vaya a Hechos. Con esto voy terminando por esta tarde, porque quiero que oremos, tengamos un tiempo de oración al finalizar esta enseñanza. Hechos capítulo 2. Dice, miren, verso 38 en adelante. Pedro, no Simón, Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Perseveraban, diga, perseveraban. Note cómo vino una gran multiplicación de unos 120. Note claramente esto para que entienda lo que quiere decir el Espíritu con esto que voy aterrizando, que voy concluyendo. Cómo Jesús cuando resucita se les aparece a unos 500 hermanos. Pero de esos 500, Pablo lo menciona en 1 Corintios 15. Aquí solamente están en el aposento alto esperando unos 120. ¿Cuántos se fueron? Réstele 120 a 500, 380. Ya no estaban. ¿Qué pasó? Esos 380 no pasaron el proceso. Recibieron la investidura del Espíritu los que pasaron el proceso en el aposento alto. Esperaron 10 días orando, 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 y la promesa cayó sobre los que fueron procesados. Estaban listos para la nueva etapa del crecimiento. Por eso se lo hizo en el Pentecostés, porque el Pentecostés era la fiesta de la cosecha, donde se recogía la abundancia de los frutos y se hacía fiesta. Entonces la gran cosecha de la multiplicación iba a arrancar con esos 120, porque esos 120 pagaron el precio del procesamiento y recibieron lo que Dios dijo sobre Pedro. Se sometieron a Pedro. Cuando usted ve que Jesús restaura a Pedro, ¿a quién le entrega el liderazgo cuando va y lo restaura? A Pedro. Y los que llegaban y perseveraron juntos, significa que dijeron, en este nuevo tiempo, este es el hombre que tiene la dirección de Dios. A través de él, Dios nos va a guiar. Y aún los otros apóstoles, seguían el manto que había en Pedro.
Pedro, cuando viene el momento de hablar, Pedro se pone en pie porque él entendió, yo soy Pedro, y yo no soy Simón. Pedro se movió en la dimensión, su autoestima como líder, su autoestima como hombre, estaba en una dimensión cual nunca. Se levanta, habla, 3,000 se convierte, dice, perseveraran, dice aquí. Entonces de los 120, después de Dios quitar 380, se multiplican a 3,000 y tanto. Y siguen multiplicándose. Y el pueblo sigue un avivamiento tremendo. Pero en el orden del nuevo tiempo del crecimiento. Entonces los que estaban procesados, ¿qué hacen? Miren, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los que habían sido procesados, entonces fueron los que recogieron el fruto y cuidaron el fruto. ¿Me escucha, Omar? ¿Me escucha, pastora? Los que van a recoger el fruto y lo van a cuidar son los que han sido procesados. Los 120. Tómelo. Los que se han sometido al orden que Dios le dio a usted como pastor. Porque Dios no multiplica desorden. Dios no multiplica desobediencia. Dios no multiplica rebeldía. Dios no multiplica ambivalencia. Dios no multiplica inestabilidad. Dios multiplica estabilidad, obediencia, humildad, orden. Ese es su carácter. ¿Entiende por qué cambió los nombres? Así que Dios trabaja. Amados, aún en lo natural, el orden natural de la vida demanda que para que un hombre se case y forme una familia, tiene que ser maduro. Tiene que ser un hombre responsable. Tiene que ser una mujer responsable para poder recibir y cuidar el fruto que viene de ese matrimonio. Si ese hombre está lleno de traumas, irresponsabilidad, inestabilidad, desorden, desobediencia todavía, y esa mujer son adolescentes todavía, ese fruto que viene se echa a perder. Igualito en la iglesia. Una iglesia donde la gente no se somete, donde cada quien quiere opinar, donde las personas quieren que se haga lo que ellos dicen y no dejan al pastor trabajar. Al Pedro, al Simón, que Dios lo convirtió en Pedro, no lo quieren dejar trabajar. Dios eso lo va a mantener estancado, pues yo no puedo multiplicar esto. Pero cuando llegue el momento de la multiplicación, cuando llegue el momento del crecimiento, el Señor, ¿qué hace? Se lleva a los 380. Y dice estos que aceptaron mi orden y fueron procesados, que se movieron en la dimensión del cambio del nombre. Entonces ellos es a los que yo voy a multiplicar aquí, en esta visión. Aquí. Tal vez los que se van a otro sitio y funcionan. No era aquí el lugar. Funcionan bien en otro sitio. Esos 380, a lo mejor algunos se fueron y funcionaron bien en otra iglesia, en otro grupo, en otro sitio por ahí. Predicaron. Pero lo que Dios ha decidido hacer con esta casa, que es un dedito del cuerpo de Cristo, la visión que le ha dado al ministerio, preparando el camino al Rey, lo va a hacer con los que se sometan al manto del Pedro, que era Simón, y Dios le cambió el nombre. Igual como en Egipto, se multiplicaron los hijos de Israel, fueron fecundos, fueron fuertes, fueron numerosos. Así la iglesia, en ese contexto donde Dios la levantó, los hijos de los apóstoles se multiplicaron. Así en Bogotá, esta casa se va a multiplicar en el orden, en la obediencia, en la autoridad, en la dimensión del nuevo nombre de la H. Entonces usted ve que ellos llegaron y encontraron obediencia. Los nuevos, los 3,000. Primero se bautizaron. Primer paso de orden es que el creyente es atendido y se lleva al bautismo. El bautismo, ¿sabe qué era el bautismo? Usted tal vez pensará que el bautismo era un requisito ritual
Porque en la iglesia, la iglesia era una práctica, un rito de la iglesia. No, 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 no. El bautismo se practicaba también entre grupos que no eran cristianos. El bautismo era: acepto la autoridad, me someto al espíritu que está manejando esto, yo me sujeto, soy un alumno más que voy a aprender a los pies de este maestro, y se dejaba bautizar. Aún los filósofos, Aristóteles, Platón, bautizaban a sus seguidores en la Grecia antigua. No fue algo que se lo inventó la iglesia. Era un acto simbólico de sujeción al orden, de sometimiento al orden. ¿Por qué cree usted que Jesucristo, siendo mayor que Juan el Bautista, el Dios que bajó del cielo encarnado, Juan el Bautista está discutiendo con él y le dice: no, no, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres mayor que yo? Y Jesucristo dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia, en sujeción y sometimiento. Y se dejó bautizar, porque Jesucristo no podía arrancar hasta que Juan no pasara. No podía usurpar el manto de Juan, aun siendo Jesucristo. Cuando Juan es quitado, entonces Jesucristo arranca, porque él lo bautizó. Tenía la autoridad. Esos que andan: no, que a mí no me gobierna nadie, o no, que yo no me someto, a mí es el Espíritu Santo, es esto. El Hijo de Dios, Jesucristo, a quien el Padre dijo: este es mi Hijo en quien tengo toda mi complacencia, se sometió a la autoridad. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Mire, nosotros somos pastores, yo tengo años pastoreando y he sufrido, y quienes me han dado dolor de cabeza y me han hecho llorar como pastor, amados míos, son las ovejas, tanto mejor, que se creen tan sabios que ellos nunca se someten al orden de la iglesia. Andan haciéndolo de ellos por ahí, y uno en un conflicto como pastor, hermano, porque uno no sabe qué hacer con esas ovejas, porque tú no lo puedes desechar, pero tampoco le puedes apoyar la mala maña que traen, porque Dios a ti como pastor te ha dado un orden. Entonces el que viene, que ya está acostumbrado a hacer lo que quiere y tiene su propia agenda, quiere meter su agenda donde ya Dios ha puesto la de él aquí. ¿Me doy a entender? Nos dan dolor de cabeza y lloramos por ello. ¿Y qué hace? Llega el día que ya se van, nunca cuajan, porque es que mientras tú no te sometas al orden de la autoridad que Dios puso, Dios no va a multiplicar eso. Y aunque tú andes por ahí haciendo lo que haga y te funcione, tú lo que estás multiplicando es rebeldía, tú lo que estás multiplicando es desorden, tú lo que estás multiplicando es carne y sangre, tú no estás multiplicando la H de Dios. Y mucha gente piensa que la prueba de que esto es de Dios es que está creciendo en número, es que esto está funcionando. No, hermano, la prueba es el fruto. Es el fruto. Esa es la prueba. La Biblia habla de fruto y vamos a ver eso en estos días. No es de número, es fruto. Entonces, ¿qué? Hay mucha gente que tienen ministerio, están haciendo actividad, pero son obras. Obras. No son frutos. Hay una diferencia entre obras y frutos. Muchos multiplican obras. El diablo multiplica obras. La carne y la sangre multiplican obras. Pero Dios no multiplica obras. Dios multiplica fruto. Dale un aplauso al que vive. Aleluya. Por eso no multiplicó a Abraham, sino a Abraham. Por eso no multiplicó a Saraí, sino a Sara. Por eso no multiplicó a Jacob, sino a Israel. Por eso no multiplicó a Simón, sino a Pedro y a los apóstoles. Porque es Él en ellos, fue Dios en ellos. Lo de Dios a través de ellos, no lo de ellos ni a ellos. ¿Me doy a entender? Sí, amén. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Y ya empezó. Ya empezó. Así es que, oye bien, no te aflijas más por los 380 que no aguantaron. Gózate por los 120 que quedan. Y trabaja en unidad, trabaja en obediencia, trabaja en la nueva dimensión del nuevo nombre. Es tiempo de crecer. Diga conmigo, tiempo de crecer. Diga conmigo, tiempo de crecer. Dale un aplauso al Señor.